Bueno, hoy vamos a hablar de sociología urbana. Dividí esta parte, quizás haga dos partes de la primera, o sea, una parte A y parte B. Esta sería parte A. Y luego una parte 2, que es también de sociología urbana, continuando con el tema, pero enfocado en la personalidad urbana. El primer capítulo va a ser principales características sociológicas de la ciudad. Y vamos a hacer un primer acercamiento. Luego quizás haga una parte 2, si no, la dejamos por acá. Y luego, en la parte 2 van a ser la personalidad urbana, o características sociológicas de la personalidad urbana. Y ahí vamos a utilizar mucho a Simmel y también otros autores que han seguido a Simmel durante el siglo XX. Sí, vamos a empezar por este primer capítulo, que es principales características de la ciudad o de la vida urbana. Bueno, primero que vamos a decir es que la sociología esto lo hace Alfredo Poviño, que es este autor que está aquí, que es un clásico argentino que escribió muchos manuales y libros interesantes de la sociología hasta los 50, 60, 70. Bueno, él habla para enfocar la sociología urbana, la enfoca dentro de una rama especial. Divide la sociología en dos campos: la sociología real o material y la sociología ideal o cultural. Dentro de la sociología real, material, entraría la sociología demográfica, entraría la sociología política, la sociología económica, la demográfica, la económica, la política, la sociología de la familia. Eso sería la sociología material o real. También es un poco arbitrario, es difícil de sellar esta definición que él hace, porque también todo esto tiene un poco de ideal y lo ideal tiene un poco de material. Pero vamos a empezar por esta definición que él hace. Y luego, dentro de la sociología ideal, o sea, la cultural, él pone a la sociología que estudia el arte, que estudia la religión, que estudia el conocimiento, que estudia el folclore, o sea, los elementos culturales, ¿no? Con la sociología del conocimiento, de la religión, del arte, del folclore. Está muy interesante igual la definición, y sin duda lo que pasa es que, bueno, la sociología del arte tiene una parte material, la religión también, pero está bien el enfoque que él hace. Y la sociología material sería más o menos la principal, es los elementos de supervivencia en una sociedad, como la economía, la política, la demografía. Y bueno, la sociología demográfica también la podemos llamar morfología social, que entraría dentro de la sociología real. Cuando hablamos entonces de sociología urbana, tanto como de sociología rural, que en este caso nos vamos a enfocar en la urbana, que es la que nos va a parecer más interesante por las características del mundo moderno y del siglo XIX y del XX, que es el impacto de lo urbano fue lo determinante, fue la clave de la sociología, el punto central de la sociología. Bueno, entran dentro del campo de del estudio de la morfología social o la sociología demográfica, que es la sociología real o material, según Poviño. ¿Qué hace la morfología social? No la sociología urbana, sino la morfología social, que es una rama más amplia que la sociología urbana. Es el estudio de las relaciones espaciales, o sea, geográficas, ambientales, sobre seres humanos e instituciones sociales, ¿no? Estudiamos entonces las relaciones que hay entre la geografía, vivir en las montañas, vivir en el norte, vivir en el frío, en el calor, vivir entre los hielos, en zonas muy frías, en zonas muy al sur. Bueno, zonas muy templadas, muy interesantes para la producción de vinos, digamos, o de uvas, y en otras zonas tropicales. Bueno, esas serían las relaciones espaciales o geográficas sobre los seres humanos y las instituciones sociales que creamos a partir de esas condiciones espaciales o geográficas. Eso sería entonces la morfología social. Entonces estudiamos, sería lo mismo que decir la influencia del medio ambiente sobre el grupo,
influencia del medio ambiente en el que estamos estudiando, sobre la familia, sobre la institución escolar, sobre el ejército, sobre la institución educativa, bueno, y la relación del grupo al espacio que ocupan también. Relación del grupo al espacio que ocupan. Esto sería entonces la morfología social. De qué manera los grupos se relacionan y se ocupan a su vez del espacio en el que están viviendo. Qué manera deciden vivir en el centro de la ciudad, en las periferias, más alejados. Eso es la morfología social. Porque algunos deciden vivir en las montañas, en las zonas montañosas, quizás con casas, construcciones de casas un poco más complicadas, más complejas, pero con una vista panorámica interesante, y otros viven abajo, en las zonas quizás menos deseables. Y a veces pasa al revés, como en Caracas o en Brasil, por ejemplo, donde la pobreza es al revés, viven en las zonas montañosas, ¿no? Bueno, ese sería el estudio del espacio. ¿Por qué vivimos cerca del río o no? Bueno, todo eso es muy bien complejo el tema y súper interesante. Bueno, esto entonces directamente influye sobre la sociología urbana. Vamos a estudiar, bueno, la sociología urbana partiendo de estas premisas. Luego, otra cosa que deberíamos decir es que la sociología urbana es un conocimiento teórico y práctico, o sea, un conocimiento disciplinario de la vida urbana de una sociedad, que es lo contrario o no es equivalente a urbanismo. El urbanismo es, lo dice Poviña, es el conocimiento aplicado, o sea que sería lo que sería una ciencia pura. La sociología urbana sería una ciencia pura, una ciencia básica, diría Bunge, y el urbanismo sería una tecnología, la aplicación de ese conocimiento científico. Bueno, el urbanismo entonces es el conocimiento aplicado de lo que sabemos de la sociología urbana y de otras disciplinas, aplicado ¿con qué sentido? Como es la tecnología, siempre en la mejora de las ciudades, que no es lo que hace la sociología urbana, que no está enfocado en mejorar las ciudades, sino que indirectamente podría quererlo, pero básicamente no es un estudio teórico y práctico de la vida social en ciudad, pero no tiene un interés realmente directo, aplicado en mejorar la ciudad. Entonces, bueno, acá ya diferenciamos urbanismo de sociología urbana. El urbanista es un práctico, es una persona que usa el conocimiento aplicado, lo relaciona también con arquitectura, ingeniería y sociología, y está enfocado siempre en el mejoramiento de las ciudades o de la vida de ciertos grupos en la ciudad. Después de esto vamos a ir a Louis Chevalier, que es un historiador y demógrafo francés, muy inteligente, muy importante. Nació en 1911, o sea que es un autor que vivió la explosión de las ciudades, vivió el siglo XX de una manera muy interesante. Bueno, él dice que la sociología urbana es el estudio de una sociedad considerada en todos sus aspectos. Esto es sumamente interesante. O sea que la sociología urbana es estudiar la sociedad en todos sus aspectos, en lo religioso, en el político, en el económico, también en el aspecto religioso, en las ideas del arte que tienen, en el folclore, las prácticas culturales, las costumbres, las tradiciones. Es estudiar todo, la estratificación social. Hacer sociología urbana es saber si la sociedad en la que vamos a trabajar hay un igualitarismo primitivo, o bastante básico, o hay una gran diversificación del trabajo y unas grandes diferencias de clase, ¿no? Tenemos que saber si estamos pensando en la vida urbana de personas muy religiosas o laicas, o no religiosas, o incluso ateas. Personas que tienen muchos matrimonios, o tienen uno solo, tradicional, si rompen las tradiciones o no. Bueno, entonces estaba mirando el tiempo, sé que esa es la idea.
hacer sociología urbana es estudiar el hombre entero, estudiar la sociedad en toda su complejidad. Es como decía Marcel Mauss también, que estudiar la estratificación social o la diferenciación social por jerarquía, solamente estudiar eso nos llevaba a estudiar toda la sociedad. Es imposible no estudiar todos los aspectos de la sociedad. Esto es igual. Bueno, así que el estudio de una sociedad considerando todos sus aspectos, ¿no? No hay que olvidarlo. Por eso cualquier sociólogo urbano tiene que considerar el grupo humano, la sociedad en la que está, en todos sus aspectos. ¿Les gusta la playa o no? ¿Les gusta la costa? ¿Trabajan mucho? ¿Trabajan poco? ¿En qué trabajan? ¿A qué se dedican? ¿Son una sociedad industrial, agrícola, más bien agrícola y agrícola de qué tipo? Todo eso es importante. ¿Por qué es importante esto? Porque la sociología urbana es la estructura social la que se aplica sobre el suelo, sobre la tierra, y dentro de ello incluye la ciudad, que es una parte de la tierra y del suelo. O sea que la estructura social de una sociedad, de la estructura social de un grupo, se plasma sobre la tierra y sobre el suelo. Por eso tenemos los castillos en distintos lugares, luego personas subalternas o que dependen del castillo en otros lugares. O sea que bueno, la estructura social siempre se plasma en el suelo, en el territorio. Si hay una zona muy indeseable, allí ¿quiénes van a vivir? Van a vivir ciertas personas, ¿no? Las que expulsamos por cuestiones raciales o por cuestiones económicas, en fin, ¿no? Así que, y otra cosa que tenemos que decir es que la ciudad se haya dividida igual que la ciudad, igual que la sociedad. O sea, estudiar las divisiones de la sociedad es casi como estudiar la división en una ciudad. Por eso incluso vemos las personas pudientes en un principio viven en el centro de la ciudad, y cuando llega la industria a ese lugar, el ruido, y se vuelve una zona de lúperes, el centro de la ciudad, ellos deciden alejarse, ¿no? Y se van a lugares más lindas, alejadas, donde viven entre la naturaleza y a su vez a muy pocos kilómetros de la ciudad. Bueno, otra cosa interesante, las clases sociales tienen tendencia a separarse en el espacio. Esta es una ley sociológica que conocemos muy bien. Y los grupos se proyectan sobre el suelo. Bueno, es más de lo mismo. Los grupos se proyectan sobre el suelo, lo mismo que decir que la estructura social se aplica sobre el suelo o sobre la tierra. Esto, bueno, ya lo había dicho entonces Luis Chevalier. Interesante. Luego vamos a decir que la ciudad es un tema central, importante, de discusión en el siglo XIX. Sobre todo por la ciudad industrial. Siempre existieron las ciudades, pero la ciudad industrial recién aparece en el siglo XIX y fines del XVIII. La ciudad de fines del XIX es una ciudad compleja, lleno de chimeneas, donde la gente vivía donde podía. Generó un gran cambio social inmenso, la industrialización, la proletarización, la fabricación de elementos de todo tipo, el crecimiento de la técnica. Entonces, la ciudad del siglo XIX y de fines del siglo XIX es sumamente importante. Incluso el crecimiento demográfico, estamos hablando de ciudades que pasan de 100.000 a 1 millón de habitantes, de 20.000 a 150.000, de 100.000 a 930.000, incluso ya tenemos ciudades de 1 millón de habitantes y luego ciudades de 2 millones de habitantes y de 3 millones de habitantes ya en el siglo XX. Entonces, y el impacto de la técnica y de la industrialización. Lo primero que surge es, en ese contexto, es una necesidad de estructuración, una necesidad de organización, de administración y de planificación. Todos los sociólogos, los historiadores, o los arquitectos, o los urbanistas del siglo XIX y después continuado en el siglo XX, consideraron que era necesario terminar con esa anarquía. Ya Weber decía que la ciudad del siglo XIX era una ciudad meramente informe de personas, individuos organizados de una manera informe. Sombart también decía que la ciudad del siglo XIX era
una población meramente aglomerada, o sea, personas meramente aglomeradas sin ningún criterio de organización. También Lewis Mumford, importantísimo historiador y sociólogo, dice que la ciudad del siglo XIX la caracterizó de la disparatada ciudad industrial. La disparatada o la desproporcionada ciudad industrial. Entonces la conclusión es que es necesaria la estructuración, la organización, la administración, la planificación. O sea, hay que intervenir. No se puede dejar laissez-faire, laissez-passer, no se puede dejar a manos de los propios individuos. Porque es la idea de que la organización social en la ciudad, no como en la Edad Media o en otras épocas, no es espontánea, no es natural, ni surge por sí sola. Y luego tenemos la idea de que las plasmaciones sociales entonces deben ser organizadas. Una idea central del siglo XIX, y de ahí viene quizás también hasta lo que estudió Weber, ¿no? La racionalización, la modernización. Esta idea del siglo XIX también se aplicó a las ciudades, ¿no? Bien, esta es la idea. Centralización, un Estado o organizaciones que suplen a las estatales, universidades pueden ser independientes, pero que piensan en cómo organizar a la gente. Porque, bueno, no somos abejas, no somos hormigas que nos organizamos por sí solos, los seres humanos somos muy complejos, y la ciudad del siglo XIX vino a poner esto a prueba, ¿no? De que no funciona el libre mercado o la libertad de elección sana y ordenamiento espontáneo, ¿no? El orden espontáneo que proponen los liberales, bueno, en la ciudad es una cosa muy compleja, ¿no? Hay gente que se va a vivir abajo de los puentes, al lado de las alcantarillas, donde hay mugre, donde hay aguas hervidas, al lado donde hay calderas que funden porcelana, hierro, y ellos están a unos 20 metros de ahí, o sea, todo eso. Pobreza en el mismo lugar donde vamos a comprar comida, problemas de higiene, todo eso. Esa es la idea. Eso es lo que se vio en el siglo XIX. Entonces hay una necesidad de todo esto, y bueno, el urbanista justamente es como un personaje central en esa ciudad. Luego, bueno, Gurwitch dice, esto lo decía Carlyle, Thomas Carlyle escribió sobre esto, sobre que las plasmaciones sociales deben ser organizadas. Lo dijo ya él, y que más o menos tiene una relación con esto que coincide Carlyle y otros autores que lo han pensado, ¿no? Luego Gurwitch establece algo que también es un poco arbitrario, pero lo podemos manejar, interesante, una creación arbitraria de qué es una pequeña ciudad, una aldea, qué es una ciudad mediana y una gran ciudad. Bueno, Gurwitch dice, una ciudad pequeña vamos a catalogarla en 20.000 personas, tenemos una ciudad pequeña. Una ciudad mediana, bueno, sería una ciudad entre 20.000 y 100.000 habitantes. Una gran ciudad, la ciudad del siglo XIX se llenó de grandes ciudades, de 100.000 a 1.000.000 de habitantes. Y luego pasamos a hablar de metrópolis y urbes, que es lo que estudió Simmel en Berlín, ¿no? Que ya es una metrópoli y una urbe, o lo que llevó al cine Fritz Lang, metrópoli, ¿no? Eso ya es una ciudad de más de 1.000.000 de habitantes, que es la que convivimos en el siglo XX. Eso es la metrópoli y la urbe es típica ciudad del siglo XX. Si hacemos un análisis de las 50 ciudades más importantes del mundo de finales del siglo XIX y luego las trasladamos a 1930, vamos a ver que de 50 a 40 pasan a tener más de 1.000.000 de habitantes, que es la gran tendencia, ¿no? La gran tendencia del siglo XX, que ya se formalizaba, se preparaba en el siglo XIX. Así que bueno, ¿qué es una metrópoli? ¿Qué es una urbe? Una ciudad de más de 1.000.000 de habitantes. Y luego de esto vamos a hablar un poco para cerrar esta parte, las ciudades verticales y las ciudades horizontales. Esto es una manera interesante de pensar esto.
La sociedad industrial, es una ciudad vertical, no solamente porque hay edificios y rascacielos que crecen hacia arriba. En el siglo XIX todavía no había rascacielos, pero sí empezaron a hacerse edificios de una planta, dos plantas, tres plantas, y sobre todo incluso en fábricas. Se descubrió que con dos o tres plantas y una máquina que fundía energética, una máquina de energía, y luego hacer tres plantas, aumentaba muchísimo el rendimiento de una fábrica, ¿no? Tres plantas, porque en tres plantas podemos producir más que en una planta sola. O sea que eso es crecimiento vertical, es ese típico fenómeno del siglo XIX y de la sociedad industrial. Y además de la sociedad vertical, las ciudades verticales hacen que la producción, por primera vez, se haga de una manera masiva, no por primera vez, porque siempre hubo producción al interior de los lugares, pero es masivo que la producción industrial se hace en lugares interiores, algo que nunca había pasado. La gran producción industrial, ¿no? Que el signo de la producción sea en lugares interiores, o sea en lugares de 4 manzanas juntas, y ahí en ese interior hacer una gran producción de automóviles, por ejemplo. Es una creación de la ciudad industrial, o sea que eso es una marca de la ciudad industrial. Porque ¿qué pasaba antes y qué pasa todavía? Las ciudades horizontales, o la sociedad horizontal más que la ciudad horizontales, las aldeas quizás horizontales o las regiones horizontales, son las que viven de la agricultura, la ganadería y la pesca. Hablamos entonces de las sociedades agrícolas. Todavía en agricultura, en pesca y en ganadería siempre se crece de manera abierta, nunca hacia arriba, sino en el espacio. Aumentamos el radio. Entonces, la característica de la sociedad de la Edad Media y del antiguo régimen es una sociedad horizontal, de crecimiento horizontal, y las ciudades de esos lugares son también horizontales. Las ciudades antiguas, ¿no? Las ciudades antiguas incas, mayas, las ciudades antiguas de Roma, de Europa, también estamos hablando de ciudades básicamente horizontales. Eso sí que es interesante, y con esto vamos a dejarlo para en el próximo enfoque, hablar de las diferencias entre las ciudades antiguas o las ciudades del pasado y la ciudad actual, porque esta característica de la metrópoli de más de 1 millón de habitantes es algo que también se dio en ciudades anteriores, en Alejandría en el siglo XII, XIII, en Florencia en el siglo XII o XIII, en Alejandría en el siglo IV, Roma en el siglo IV a.C., Roma en el siglo III. Bueno, las fechas que podemos confirmar, las estoy diciendo un poco de memoria, tomadas de Lewis Mumford sobre todo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, son ciudades diferentes, ¿no? Y eso lo vamos a enfocar en la parte que viene. Así que bueno, entonces sería una introducción a la sociología urbana, y dejo el pizarrón por si quieren ver el cuadro.